Bueno, programa de investigación, actualidad del psicoanálisis, en este viernes 25 de abril. La temática para hoy es digitalización del mundo, consecuencias en la cultura y en la subjetividad. Miguel Calvano, cuando quieras. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches a todos. Es de noche. Este año pensé en no hacer un seminario, sino algunas charlas. De cualquier manera, me doy cuenta que voy a seguir tomando algunas líneas de trabajo que trabajé los últimos 2 años con ustedes. El tema de hoy. Hace unos años, 15 para ser precisos, por determinadas razones se hizo pública en Buenos Aires una famosa cueva donde se lavaba dinero. Se hizo pública mediante las redes, los diarios, los telenoticieros, un lugar donde algunos sujetos contaban pilas y pilas de dinero, pilas y pilas de dólares, mientras fumaban toscanos y tomaban whisky. Fue como una escena muy difundida de hace 15 años. Hoy día la cosa es diferente. Si bien esos lugares siguen existiendo, lo que asistimos es a una progresiva desmaterialización del dinero. Los billetes son reemplazados por asientos bancarios o financieros, cuestión que no es nueva, que de algún modo ya estaba presente hace unos años, pero ahora tiene una extensión que no tenía. El respaldo de los billetes, cualquiera sea la moneda, ya no es solo el oro ni los bancos centrales de los países y sus reservas, sino que se crea dinero virtual a partir del funcionamiento de las redes. La criptomoneda es de este orden. Una criptomoneda es cualquier forma de moneda que existe de forma digital o virtual y que utiliza criptografía para proteger las transacciones. Para distinguir esta moneda de las otras, digamos, de las que podemos tener en la mano, se la llama activo digital. Cripto, etimológicamente, significa escondido, cubierto, cifrado. La palabra cripta también tiene esta raíz. Bueno, busqué ahí un montón de denominaciones, todas en la lengua del imperio, en la lengua inglés, para denominar la moneda, las transacciones, los operadores. En fin, he encontrado no menos de 30 términos distintos. No me voy a detener en esto porque es un poco aburrido. Un solo comentario es que la reciente estafa con la moneda Libra hizo públicos nuevos términos, por ejemplo el meme coin. Una moneda memecoin o shitcoin es una criptomoneda que se origina a partir de un meme de internet y que tiene alguna característica humorística. Pero, por ejemplo, notad solamente en términos de desmaterialización la moneda. Es cosa con la cripto es muy evidente eso. Hay otros ejemplos de desmaterialización. Algunos ya lo mencioné el año pasado. Por ejemplo, el virus informático. El virus informático es un virus sin cuerpo. Tenemos también a los memes. Meme quiere decir cosa imitada. Meme deriva de mimetismo.
El meme es una entidad cultural capaz de autorreproducirse y de mutar. Se le aplica la misma lógica del funcionamiento que a los virus biológicos, solo que no se requiere ningún cuerpo vivo para reproducirse. Sobrevivir en el campo de los memes es influir en el comportamiento y en las ideas de las personas, para que la persona lo replique y entonces se propaga en la cultura. El ecosistema de Internet permite la aceleración y la réplica del meme, o sea, la propagación. Entonces, la virtualidad hace algo con la cultura y con la subjetividad. Vuelve a los sujetos sujetados a la lógica de la viralización. Importa no tanto por el contenido, sino porque pueda ser reproducido fácilmente. El meme, igual que los virus informáticos, operan prescindiendo del espacio. Se sustenta en la propagación, o sea, opera una lógica metonímica por sobre una lógica metafórica. La velocidad de los memes es la velocidad del instante de ver. No hay tiempo de comprender. Solo velocidad de propagación. Velocidad y aceleración son significantes de la época. La velocidad está presente en casi todos los órdenes de la vida cotidiana. La velocidad en los deportes, en los transportes, en las transacciones económicas. En la Argentina se pone nuevamente de moda la Fórmula 1 a partir de un pibe que maneja un auto, tiene 21 años. Un auto que va a 350 kilómetros por hora. Y no es el más rápido. Una cuestión importante respecto de lo que uno podría pensar como soporte subjetivo de esta transformación, por ejemplo, con el asunto de la moneda, o con los virus, o con los memes, es que el soporte principal de la criptomoneda es la creencia. Si fulano alienta tal o cual moneda, grandes cantidades de personas compran, venden, ganan, pierden en esa operatoria basada, insisto, en una creencia. Los argentinos hemos padecido de esto últimamente. Entonces, el soporte de la moneda, o uno de los soportes, por supuesto no es el único, es la creencia. Y hay todo un desarrollo del capitalismo que permite esto, pero no voy a tomar ese camino. Si el soporte es la creencia, eso me parece que grafica de algún modo lo que quiere decir evaporación del nombre del Padre. El nombre del Padre se evapora y es sustituido por un simulacro de soporte simbólico. La creencia, en ese sentido, va a ese lugar. A partir de esta cuestión de la evaporación, entonces, del nombre del Padre, por ejemplo, eso nos obliga a pensar algunas configuraciones nuevas respecto de la subjetividad. Voy a tomar dos. Una es el yo y la otra es el cuerpo. La fantasmática juvenil actual predominante indica que los jóvenes deben ser millonarios antes de los 22, 23, 24 años. Las criptomonedas, las apuestas hechas en general con dinero paterno, van en esa dirección, de hacerse millonarios sin trabajar, o sin el trabajo como lo entendemos lo que ya no tenemos, esa edad. En ese sentido, entonces, el yo se vuelve igual al dinero. Se reproduce el capitalismo bajo una forma que parece lúdica, pero que no es lúdica. No tiene nada de lúdico apostar. No se acumula el dinero pasa de mano en mano.
con los jóvenes es muy evidente eso. Entonces uno podría decir que en términos subjetivos, un afectado de todo esto operatorio es el yo. Yo en tanto canal por donde circula el dinero. El yo pasa a ser el eje de una operatoria temporal. La temporalidad entonces es un factor muy afectado en este tiempo histórico. Tiempo que tiene como una de sus características la transmisión en tiempo real de los sucesos, ¿no? A través de los procedimientos técnicos que dan cuenta de qué? De una priorización del tiempo por sobre el espacio. Nuestra época, los últimos 100 años, ¿no? No los últimos 20, está pensada por algún soporte ya clásico, que es el espacio-tiempo. El espacio-tiempo es un modelo matemático que establece una relación inseparable entre el espacio y el tiempo y sus consecuencias en la construcción de la realidad. 3 dimensiones son espaciales, alto, ancho y profundo, y una es temporal. Esta correlación arma, de cierta forma, la realidad física como la conocemos. El espacio y el tiempo se combinan como un único continuo de dos conceptos que están inseparablemente relacionados. En este continuo espacio-temporal se representan todos los sucesos físicos del universo, de acuerdo a la teoría de la relatividad y demás teorías anteriores y posteriores. Por ejemplo, la pandemia del COVID produjo una detención más bien del orden espacial. El afectado fue el espacio. Todo el mundo encerrado. Por supuesto, esa alteración del espacio va a ser de algún modo sintomatizado. La alteración del espacio da cuenta de fenómenos ligados a la detención, las fobias, los encierros de entierro. De todo tipo son ejemplos de una detención a escala planetaria. Ahora bien, igual me quiero detener en el asunto del tiempo. En 1932 nace en París Paul Virilio. Arquitecto y urbanista de formación, consagró gran parte de sus estudios al análisis del impacto social de la revolución tecnológica en el mundo contemporáneo y particularmente en el estudio del concepto de velocidad. En 1995 publica un libro muy interesante que se llama Velocidad y Política, donde plantea que a partir de la cibernética se produce una supremacía del tiempo real por sobre el espacio. Él sostenía, Virilio, que con Internet la información circula a la velocidad de la luz. Solemos enterarnos de los sucesos de todo orden en tiempo real. Hace un rato yo estaba mirando San Pedro, Roma. Y lo que miraba es en el mismo momento en que sucede lo que me están mostrando. O sea, la transmisión y la recopilación de datos tienen lugar a la misma velocidad. A ese escenario, Virilio lo llama ciberespacio. Nueva perspectiva donde el tiempo predomina por sobre el espacio. El término ciberespacio es propuesto por William Gibson en 1982 en una novela, Neuromante. O sea que el ciberespacio es un término aparecido en la ciencia ficción, en principio. Con el tiempo, la idea original de ciberespacio ha sido sustituido ha sido como perfeccionado, ¿no? La realidad virtual tuvo hijos híbridos, por así decirlo. Cada vez son más comunes los escenarios virtuales y similares. Ahora, por ejemplo, el metaverso. Que es una conceptualización más lograda y coherente que la del ciberespacio.
Otros autores toman otros términos, autoverso, simulación de todo un universo con unas leyes físicas propias que rigen su comportamiento y evolución. Otro autor al espacio lo llama esferas de datos, Dan Simmons. Lugares para el intercambio de información donde las inteligencias artificiales tratan con los humanos y con las máquinas humanas. El lugar, un término donde eso, un término no, una producción donde eso está, el lugar donde está mejor explicado esto es en la película Matrix, o en la serie de Matrix, las películas de Matrix. Cada tanto, fíjense, se hacen los Cyber Monday, los Cyber Fest, los Cyber Week, ¿no? Inventos publicitarios para vender en un tiempo determinado y acotado. El paradigma del espacio-tiempo se alteró decididamente. No importa dónde se hace, sino cuándo se hace. Entonces, la realidad virtual se constituye prescindiendo del cuerpo, de la sustancia, sin el obstáculo del cuerpo. Se trasciende la distancia entre los cuerpos. Un modo de entender, de esto ya habíamos hablado el año pasado, un modo de entender, términos clínicos, esta alteración con la cuestión del espacio y la velocidad, lo tenemos con la ansiedad. Principal motivo de consulta en estos últimos 2 o 3 años. La ansiedad es una patología del tiempo. Se ve bien ahí el predominio temporal por sobre el espacial. Tenemos voy a tomar otra referencia más, que ya está un poco lejana, pero que hace unos años era muy citado, a Baudrillard, el filósofo francés, quien en 1981 publica Cultura y Simulacro. En ese libro, Baudrillard reflexiona sobre un desierto de lo real, un mundo donde la verdadera realidad había sido reemplazada por las ilusiones del capitalismo. Sus análisis sobre el mundo de los signos, el fin de lo social, el delirio de explicarlo solo, todos se han hecho bastante conocidos. El caso que él plantea es que predomina una lógica de la simulación que ya no tiene nada que ver con la lógica de los hechos. O sea, la caracterización que hace es que hay una precesión, o sea, una anticipación del modelo de pensamiento por sobre el hecho mismo. El mundo ya no es real, sino que pertenece al orden de lo hiperreal y de la simulación. Así es como lo plantea Baudrillard. No se trata entonces, para él, de interpretar la realidad, sino de ocultarla. Ya no es necesaria. En la guerra de Irak, lo veíamos en la televisión, eso, los aviones tiraban los misiles y uno veía un cuadradito que de repente volaba por el aire. Pero en ese cuadradito había gente, ciudades, objetos, no se veía nada, solo el cuadradito que saltaba por el aire. ¿Dónde está la realidad ahí? Mencioné la película Matrix, o la serie Matrix. Como toda la serie, las primeras 2 son buenas y después ya se abusa del modelo, digamos. Matrix es creada por 2 hermanas, Lana y Lily Wachowski, y ellas se basan, para hacer la película, en las concepciones de Baudrillard, justamente. En el texto de Cultura y Simulacro. Entonces, en la Matrix,
las computadoras con sus códigos cifrados organizan la realidad. Al protagonista, Neo, le muestran que él es un programa, que toda su vida es un programa. Y lo llevan a lo que llaman, justamente como lo llama Baudrillard, al desierto de lo real, que es una realidad construida en el futuro por las máquinas que dominen el universo. Es un planteo bastante parecido al que ya se había hecho con Terminator, ¿no? La guerra de los humanos y las máquinas. El planteo básico de Matrix es que predomina en la ilusión, ya que no hay falla en el programa. Por ejemplo, que no hay falla en el programa. Si esos sujetos, ahora pongo a los humanos, consultan a las neurociencias, uno podría decir, uno consulta la neurociencia y el otro consulta el psicoanálisis. Encontramos ahí. Y el debate de cómo se lee la falla. Si es el inconsciente la falla, y entonces como falla, cómo se produce esa falla en cada uno, campo del psicoanálisis, digamos, o si es un programa que hay que rectificar, que es el campo de la neurociencia. Las personas deben asumir los desvíos y aprender, ahí cobra absoluta preponderancia la cuestión del aprendizaje, tienen que aprender el modo de corregir las fallas y reprogramar a las personas, volverlas estándar nuevamente. En este planteo no hay sujeto del juego, no hay sujeto del inconsciente, solo hay aprendizajes. Bien, el yo. Ya Freud nos había indicado que el yo no es el amo en tu propia casa, ¿no? Esta es como, es verdad, una de las cosas más importantes que introduce Freud y por la que es aún hoy combatido. Hoy en día se vuelven los planteos prefreudianos, en verdad, ¿no? La idea de la libertad es eso. Se reivindica una libertad yoica sustraída de cualquier determinación. Sustraída de cualquier tipo de condicionamientos, sin límites y además y fundamentalmente ignorando la marca de origen de cada uno. O sea, toda elección va a quedar radicada, indicada en la conciencia. Se rechaza todo tipo de otra determinación. Donde esto se ve mejor es en el campo de la sexuación. Nos encontramos cada vez con mayor frecuencia con sujetos que rechazan al cuerpo sexuado con el que nacieron y el nombre que a ese cuerpo nombraba. Hay un doble rechazo, el del sexo y el del nombre. Se acentúa mucho el sexo, tan importante como el sexo es la cuestión del nombre. Ese nombre, lugar del niño, en la estirpe de la que proviene según la estructura del parentesco, al ser rechazado el nombre, eso va a provocar un reordenamiento de una estructura que entonces ya prescinde del nombre del padre. La caída del nombre del padre va a traer aparejada a la ausencia de la culpa, la ausencia de conflicto, la ausencia de responsabilidad. Esta evaporación ha dado, por ejemplo, lugar a otro término, al término deconstrucción. Bandera utilizada para acentuar la disolución de los binarios hombre-mujer. Hay que deconstruir al varón, al patriarcado, deconstruir el género, en fin. Se ha hecho un uso del término que va más allá del alcance original. Alcanza a la moral, a las costumbres, a los ideales, al lenguaje.
La cuestión es que Derrida, su texto de Construcción y Pragmatismo, elabora el concepto de construcción. ¿Cómo lo hace? ¿No? Fragmenta textos y va encontrando márgenes desechados por los discursos hegemónicos. Para él, para Heidegger, que también pensaba bastante parecido, no se trata, por ejemplo, de lo trans, sino de lo tras. Lo que está oculto, encubierto, lo que se olvida, lo olvidado que se olvida. Parten, él y sus seguidores, de un análisis detallado de los bordes discursivos y para captar elementos invisibilizados hasta ese momento. Y así conmover cualquier estructura predefinida y significados absolutos. Pero él también marcó límites a la deconstrucción. Él hablaba también de lo indeconstruible. Por ejemplo, la justicia. Hay un texto, Fuerza de Ley, donde él trabaja bastante sobre eso, sobre lo indeconstruible. Todo no se puede deconstruir. Por supuesto, los ideólogos del género han hecho del transderridiano lo trans del transgénero. El otro día escuchaba que un rechazo al colectivo trans se vuelve una transfobia. Entonces, fíjense cómo funciona esto, ¿no? En los circuitos de género, a ese nombre recibido y que el sujeto quiere cambiar, se lo llama de un modo muy particular, se lo llama nombre muerto. Ese nombre no le concierne en absoluto al sujeto, no lo nombra, y debe ser borrado junto a la identidad de género que nombraba. Eso no se produce de un momento a otro, se llama transición al tiempo de esas transformaciones. Supone una operatoria temporal y eso que sucede en relación al nombre, en relación al cuerpo, se llama hormonización. La transición en relación al cuerpo es la hormonización. El tratamiento hormonal es altamente buscado por los pacientes trans. Lo busqué. El 18,8%, estos son datos del Ministerio de Justicia, ¿no? El 18% de los pacientes trans masculinos y el 61% de los trans femeninos se han sometido al proceso de hormonización. Un proceso que combina, administra hormonas de manera controlada, por eso se llama hormonización, para que esos cambios se vayan produciendo de a poco. Está todo muy protocolizado eso, en relación a cómo funciona para los hombres, cómo funciona para las mujeres, ¿no? Bueno, no importa eso. Entonces, de cualquier manera, me parece que transición es un nombre que puede resultar equívoco. Supone un pasaje, un cambio de estado, un puente. Podríamos llamarlo también respuesta. Lo elegido por la conciencia responde a lo heredado. La cuestión es que para ser hombre, mujer, transexual, transgénero, homosexual, lesbiana, de género fluido, lo que fuera, hace falta tiempo. El tiempo es enemigo de la precipitación. Lacan, lejanamente, en su obra ya indicaba las tres instancias, ¿no? Instante, tiempo y momento. Las tres instancias del tiempo. Entonces, los estudios de género dan lugar a elecciones exentas de toda determinación. Se contraponen esas elecciones a un esencialismo tildado de destino inevitable.
Individualismo que rechazan, desconocen toda dimensión que las trascienda. Libertad que no quiere nada más que a sí misma. Por supuesto, el sujeto del inconsciente queda totalmente fuera de estas consideraciones. Pero ya Lacan en 1975, en Yale, en Estados Unidos, por algo lo dijo ahí, ¿no? Dijo que la anatomía es un regalo. No jodamos con la anatomía. Si se cambia esa anatomía, ¿qué pasa? Entroniza un yo. Acuérdense, ya hablé de esto en Viedma hace varios años, el caso de yo nena, yo princesa. Luana se inventa un yo, apoyada por su madre. Bueno, después voy a hablar de esto. Entonces, si tengo el nombre y el cuerpo que quiero, niego los reales que me determinaron. La transexualidad por ese andarivel. Si se puede cambiar el nombre, si se pueden borrar las huellas del deseo del otro que nos trajo al mundo, si puedo cambiar de imagen, si puedo cambiar lo real del cuerpo anatómico, si niego el nombre y el cuerpo recibido, vivo en otro mundo, en mí, en el mundo que me ama. Por supuesto que es un mundo crecientemente sostenido por la legislación, ¿no? Eso no podemos olvidarlo. La ley crecientemente apoya esas modificaciones, le da lugar. Se hace lugar a esos modos de ser y de parecer. Ahora, esos modos de ser y parecer constituyen mutaciones en la subjetividad, mutaciones en la constitución de la subjetividad. Vine al mundo de determinada manera y me hago de otra manera. Por supuesto, antes que el género, el psicoanálisis ha sido un gran deconstructor, ¿no? El psicoanálisis, al primero que deconstruye, al que baja de un ondazo, es al yo mismo. Al yo y sus ilusiones. Después de eso, no dejó nada en pie el psicoanálisis, la verdad. Desconstruyó a los niños, ¿no? Los angelitos resultan ser sujetos con sexualidad. Hoy en día esto nadie llama la atención, hace 150 años era un escándalo absoluto. Suponer que los niños eran sujetos sexuales o sexuados. Algo de esto hablé el año pasado, pero voy a volver porque me parece que es sumamente importante. Lacan en sus textos del inicio, habla de dos tipos de identificaciones. La identificación homeomórfica, que es la identificación a la propia imagen, y identificación heteromórfica, identificación con formas que no son la propia. Identificaciones con formas que no son la propia, el ejemplo casual que pone es el del mimetismo. Digo, por el asunto de los memes. Él dice que además importa esta identificación heteromórfica porque es el campo en el que se manifiesta la significación del espacio para el ser vivo. El espacio. Entonces, uno podría decir, en esta época donde se manifiesta disconformidad con la imagen, por ejemplo, se está rechazando la identificación homeomórfica. Rechazo del reconocimiento de la propia imagen. Búsqueda de una imagen distinta. Posible identificación con imágenes heteromórficas. La gente joven mirando miles y miles de imágenes en el celular. Miran las imágenes. Miran las mujeres a las mujeres y los varones a los varones.
Podemos decirnos que antes era parecido, ¿no? Con las actrices y los actores del cine. Era parecido, pero no era igual. O ahora no es igual. Esta cuestión de las imágenes heteromórficas, ¿no? Que tienen que ver con el espacio. Uno podría decir, ¿qué pasa hoy con el espacio en relación a la virtualidad? ¿Cuál es el espacio que habita el sujeto hoy? Ya lo mencioné el año pasado. ¿Por qué la gente no sale a la calle a protestar por lo que pasa con los salarios, con los aumentos de sueldo, con, con el costo de la vida, ¿por qué no sale a apoyar a los jubilados? ¿Por qué? Por supuesto hay razones políticas para eso, inclusive si quieren razones culturales. Pero no tenemos que pensar que algo pasa con el espacio virtual. Todos nosotros, todos, ¿acaso no estamos soldados al sillón mirando pantallas? Eh, lo más difícil hoy en día es perder el celular, que no haya internet, que no funcione la computadora. Es desesperante. De ahí a salir a la calle a protestar hay una enormidad de cuestiones. No es solo caminar 3 pasos. Me parece que es un fenómeno propio de la época el que contribuye a eso. Digo, el espacio virtual reina por sobre todos los espacios. Eh, para eso habría que entender un poco más qué es el espejo. El espejo, que hoy está representado por las pantallas. El Black Mirror de la serie, si quiere. Del cual ya tenemos una nueva temporada, la 7. Fíjense que en la serie, en la publicidad de la serie, el espejo está roto. La pantalla está rota. Uno ve la pantalla y de repente la pantalla se quiebra. Está muy bien pensado eso, muy bien situado. Esto nos lleva, por ejemplo, a pensar en esta cuestión de la pantalla y de la identificación, a la función del estadio del espejo. Una función del estadio del espejo establece una relación del organismo con su realidad. No es solo entonces la constitución del yo lo que se juega, sino también la relación del cuerpo y el espejo. Ya lo dije el año pasado, pero es tan importante que lo digo de vuelta. En el seminario 1, Lacan avanza en la conceptualización del estadio del espejo. Procede a distinguir 2 espejos, el cóncavo y el plano. Con esos 2 espejos tenemos que 2 estados del narcisismo. El cóncavo produce una imagen real que se forma delante del espejo. Se le viene un poco encima al sujeto esa imagen. ¿Por qué? Porque no está enmarcada esa imagen. No hay distancia entre la imagen y el propio cuerpo. Esta operación Lacan la articula con el juicio de atribución freudiano. Entonces se constituye un primer yo a partir del principio del placer. Ya lo saben, el yo equivalente a lo placentero, el no yo lo placentero. Bueno, ahí Freud sitúa la cuestión de la autoconservación. La posibilidad de que el niño se identifique a esa imagen va a estar dada por el deseo materno, encarnado en la mirada, ¿no? El deseo materno va a estar ubicado en el espejo cóncavo, ahí, en ese primer espejo. Hay que hacer la graficación que hace Lacan, porque el ojo está en un lugar particular de la construcción, no está en cualquier lado el ojo en relación al espejo.
Entonces, si la madre mira a su niño en determinados lugares en construcción del espejo cóncavo, lo coloca en el lugar del falo faltante. El niño como falo faltante para la madre. El júbilo del niño indica el éxito de la operación. El éxito de la operación es que el falo da cuerpo a la imagen especular. Entonces, primer narcisismo, espejo cóncavo, imagen especular, juicio de atribución, pulsión yoica, deseo de la madre, falo. Pero necesitamos el segundo espejo, el plano. Porque el plano enmarca la imagen y posibilita la relación con el semejante. La imagen especular del primer narcisismo va a ser sustituida por la imagen del semejante. Si la primera imagen estaba ligada a la madre y a su deseo, la segunda imagen, que es la del sujeto mismo, hace la operación de entrada en el discurso, la entrada en el lazo con el otro. Este es correlativo del juicio de existencia de Freud. Tengo que corroborar que el objeto que está de este lado del espejo también está del otro lado. La imagen que está en mi interior también debe estar afuera. Acá no ubica ya la canailla las pulsiones sexuales. Eh, 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 por ejemplo, yo lo sigo haciendo eso, ¿no? Con adolescentes que no saben qué carrera seguir. Es un fenómeno absolutamente de hoy. Que van probando una carrera, otra. Yo les hago una pregunta. Che, ¿cómo te imaginas a vos mismo dentro de 10 años? Esa es una pregunta por el espejo plano. Eso es lo que les estoy preguntando. Por la eficacia de esa operación en ese momento. Y con lo que te encontrás, los que no pueden elegir carrera, no se imaginan cómo son, qué les va a pasar dentro de 10 años. No tienen idea de sí mismo proyectada, lo que está dentro, o sea, lo que está afuera no está dentro, sería. Hay que construirlo eso. Eso implica ya la operación del nombre del padre. Ya lo vimos bastante eso, ¿no? En los años anteriores, el marco que hace al espejo plano trabajando el sueño de los lobos en el hombre de los lobos, ¿no? La ventana que se abre y se cierra, la ventana como marco del fantasma. Esas dificultades con esa operación del nombre del padre, ya no podemos decir si hay nombre del padre o si no hay nombre del padre. Ya, si es neurótico o psicótico, es muy cómodo, pero absolutamente insuficiente para pensar. Porque entonces lo que estoy diciendo es que todos esos pibes son psicóticos y no lo son. Lo que tenemos que pensar verdaderamente es que sustituye a esa función. Ahora vamos a ver algún caso donde eso está claro. Porque además es un fenómeno de esta época. Decimos, se evapora el nombre del padre. Lindo, pues, está bien. Primero declinó, después se evaporó. Ajá. ¿Y qué hay ahí en ese lugar? Tenemos que contestar esa pregunta también. Bueno, ok, ¿qué hay ahí entonces? Pues si no, que es un mundo de psicóticos. Un mundo de débiles mentales. Bueno, de esta forma sí hay todo un ejército de débiles mentales, digamos. Entonces, problema de la época, el lazo social, problema de la época, la construcción del espejo plano, la construcción del fantasma. ¿Qué encontramos? Pegoteos con la imagen del otro, que es lo que propone el espacio virtual con su inmediatez. Entonces, si no hay nombre del padre, o si, como me parece que conviene pensarlo, inexiste el nombre del padre,
la inexistencia del nombre, que no es la forclusión del nombre del Padre. ¿A qué se debe? Por ejemplo, a que la ciencia puede tratar, la ciencia vuelve prescindible al nombre del Padre. Por ejemplo, puede tratar la prematuración sin la necesidad del paradigma del Edipo. Porque entonces, si existe el nombre del Padre, hay crecientes problemas para tratar al deseo de la madre. Aprendimos que al deseo de la madre se lo trata por la operación del nombre del Padre, que la barra ese deseo. El problema es que con la preeminencia del discurso capitalista, al forcluir lo imposible da como resultado que lo forcluido es el espejo plano. Porque el espejo plano es el resultado de la legalidad simbólica. Si el espejo cóncavo no tiene marco, ¿no? No se produce esa operación llamada castración. O sea, no vamos a tener dificultad para la operación del marco simbólico que regula la ley y el deseo. Un poquito más. Mencioné la prematuración. Kant dice que la prematuración del niño tiene un efecto, ¿no? Que él lo llama la elisión del falo. El falo está elidido. ¿Qué quiere decir eso? Que el sujeto, al mirarse en el espejo, elide el falo. Es decir, al mirarse en el espejo, no ve el deseo de la madre. Esto está negativizado por la prematuración. Se ve a sí mismo, no ve el deseo de la madre. Entonces, ¿qué pasa con la existencia del nombre del padre? Y lo que encontramos en la clínica es la duplicación del deseo de la madre. Ese lugar que no se ocupa implica, por ejemplo, el desdoblamiento del deseo de la madre. Da Vinci y Gilles son dos ejemplos. En Chile esto es muy, muy evidente. Su madre, la madre de André, es la madre del deber, la madre del amor abnegado, pero una madre sin deseo. El deseo él lo encuentra en su tía. Su tía la que lo seduce. Entonces él se va a pasar toda la vida buscando la caricia que la tía le hacía. Y la busca en esos muchachos a los que busca y a los que a veces se encuentra. Entonces, buscaba en los muchachos ese lugar de niño deseado que él había sido en los brazos de su tía, pero no en los brazos de su madre. Por eso está desdoblada ahí la figura de la madre. Por otra parte, ese muchacho, André Gide, tuvo muchos problemas con el espejo. Era anoréxico y padeció una gran desvitalización. La ausencia del lugar fálico de un sujeto trae serias consecuencias en la vida posterior. Entonces, este es un tema de la época. Hoy, ¿cómo trabajar con la madre o alrededor de la madre o con el concepto de madre? Porque yo me lo encuentro permanentemente. El problema de los análisis al final es la madre. Es la madre el último problema, el problema principal. El obstáculo más difícil de resolver es la madre, no es el padre. Ya no es el padre. Entonces, bueno, esto exigiría un
un trabajo posterior que había que hacer, ¿no? El Estatuto de la Madre hoy. Lo vemos, ¿sí? Lo vemos, los chicos de hoy, en el brazo armado de la madre. Atrás de cualquier pibe con grave problema está la madre. Me acuerdo de una, ¿no? Este, de una nena que yo atendía, una piba chiquita, tenía 6 años, era muy revoltosa, muy indomable, indomesticable. Eh, en el colegio hacía mucho quilombo. Hacía mucho quilombo, por ejemplo, si una clase no le gustaba, se paraba arriba del pupitre. Estaba toda la clase parada y no había manera de bajarla. Entonces un día el colegio, bueno, que habitualmente lo que hacía era llamar a la madre iba a buscar a la piba, llegaba la piba se bajaba del pupitre y se iba con la madre. Un día no la ubican a la madre, ¿no? Un episodio peor, porque además la piba había empezado a zapatear arriba del escritorio, con lo cual la clase era poco menos que imposible. Y, y entonces, como no ubican a la madre, el colegio, con buen criterio, llama al SAME, ¿no? Al SAME pediátrico. Eh, la madre, que finalmente aparece, ¿qué hace? Denuncia al colegio ante el Ministerio de Educación. Lo denuncia, le hace un juicio a la directora del colegio. Atrás de los pibes está la madre, la que no tiene límites a veces, es la madre. Eh, los padres ya sabemos, ¿no? Cada vez son un dibujo más borroneado como dibujo, inclusive. Entonces, sigo con lo anterior. La, la elección del falo. Entonces, mirarse en el espejo y viendo el falo es un acto necesario para poder estar en el mundo, para saber hacer con el cuerpo y con el cuerpo del otro. ¿Se acuerdan de ese pibe que les conté? Voy a poner algunos casos clínicos. Ese pibe al que yo le había puesto, un pibe autista, que yo le puse un espejo adelante de él, que laburábamos en el seminario 1, en el estadio del espejo, qué sé yo, y yo le puse el espejo adelante de él. Entonces era un espejo chiquito y el pibe con una mano miraba el espejo y con la otra trataba de agarrar la imagen atrás del espejo. Esa imagen no era la de él, no se reflejaba él ahí. Por supuesto, cuando quería agarrar atrás del espejo la imagen y no había nada, ¿qué hizo? Rompió el espejo. Eh, Fíjense, los perros hacen eso. Se miran en el espejo y ladran. Y ladran, ese no es él. No tiene imagen especular el espejo, el perro. No el perro sí, el perro no. Yo me acuerdo que tenía un perro, me acuerdo, pasábamos por un lugar donde había una estatua de un perro, en un jardín con una estatua de un perro, y él invariablemente paraba ahí y empezaba a ladrarle a ese perro, ¿no? Y no se podía ir de ahí porque estaba enloquecido con ese perro. Eh, entonces, eh, ese falo elidido del campo imaginario que permite al sujeto mirarse en el espejo y reconocerse como tal,
ese falo dividido, eso que Lacan escribe menos phi, eso da consistencia a la imagen corporal. Ya salté del seminario 1 al 22. Pero bueno, así es. En el 22 lo trabaja. Él dice, el falo da cuerpo al nudo. Frase rara. Seminario 22, el falo da cuerpo al nudo. Se refiere al nudo Borromeo, ¿no? Y dice que da el sentimiento de vida. La vitalización o la desvitalización pasan por ahí. En el nudo Borromeo ubicar la vida en el redondel de lo real. Entonces, vamos a encontrar en el espejo trans o en las anorexias una falta en esta dimensión del cuerpo. La desvitalización de la anorexia. Un poco más. Mencioné a Jonena Yo Princesa. La ley de identidad de género establece que en la Argentina un menor de edad puede acceder a un cambio de género y de nombre, ¿no? Siendo legal ese procedimiento que está descrito en el capítulo 5 de la ley. El capítulo 3 de la ley determina que a partir de la autopercepción es posible esa modificación. Si me autopercibo de tal modo, puedo tener ese reconocimiento. Dice la ley esa. Mencioné ese caso, el de esta chica, Luana. Yo nena, yo princesa, reina yo. Ahora, es muy interesante eso. He buscado, ok, tenía 5 años, y ahora tiene 17. Es actriz, y su primer papel en una obra de teatro, créanme, fue de princesa. Efectivamente, llevó a la práctica ese deseo infantil de ser princesa. Yo nena, yo princesa. Bueno, a los 17 años fue princesa en una obra de teatro. Entonces, la autopercepción. El año pasado, la última charla, había hablado del anime, ¿no? El dibujo animado japonés. Las jóvenes japonesas buscan parecerse a las figuras del anime. Hacen lo que se llama el cosplay del anime. Entonces, el cuerpo vivo de esas chicas japonesas, y no solo japonesas, quiere reducirse a imágenes prediseñadas en función de los rasgos de esas imágenes que ven en los dibujos o en las pantallas. Esto es muy distinto con la identificación, qué sé yo, con Sofía Loren. Algunos ni deben saber quién es. O sea, con las actrices de antaño. Porque esas identificaciones de antaño iban, por supuesto, por el lado de la imagen. Pero no solamente. Se intentaba copiar el estilo de vida, el modo de hablar, el modo de vestir, los goces y los deseos supuestas a esas mujeres. En el cosplay, en el anime, solo hay imágenes mudas. Las imágenes no tienen historia, linajes, interacciones. Es el dominio de la pura imagen sin cuerpo. Ahí se ve bien una mutación en la constitución del sujeto en relación al espejo. El simulacro, o sea, identificarme a esa imagen que veo, no es suficiente. Es eso, un simulacro, no es una identificación. Vuelvo a los chicos. Si no hay transición, vuelve lo de la transición. Ahora vuelvo ahí.
No hay transición, de acuerdo con la ley, con la autopercepción. Y la presentación ante un juez alcanza para cambiar de nombre y de sexo. Con la autopercepción. El argumento esgrimido consiste en afirmar que el niño percibe tempranamente su identidad y capta haber nacido en el cuerpo equivocado. Otorgarle a esa percepción constatación real equivale a suprimir la complejidad y la riqueza de la realidad en la infancia y en la adolescencia. Que es transexual, que tiene la certeza de haber nacido con una falsa anatomía y el consiguiente rechazo de la identificación que su cuerpo le atribuye, tiene el peligro de equiparar la percepción a una certeza. El peligro es que la autopercepción se transforme en una certeza. Que un niño diga que es una niña no lo identifica como transexual. Es la madre quien cristaliza esa identidad. Suele ser una certeza sin exterioridad. Ya Judith Butler critica esto. Cuerpos que importan, alerta eso, alerta sobre eso. Eh, Ella dice, lo dice claramente, es un error asociar el constructivismo con la libertad. No va por ahí. A su vez, el movimiento trans considera que hay que prestar oído a lo que un niño manifieste. Pero el problema es que está prohibida cualquier interpretación. Si un niño de 4 años dice que quiere ser una nena y el adulto se pregunta, por ejemplo, no lo querrá más adelante, o qué querrá decir que quiere ser una nena o que es una nena. El movimiento trans considera esa actitud del adulto como una censura a lo dicho por el niño. Pensar lo dicho por el niño o interrogarlo irán con toda la infantería encima. Se piensa como una actitud de extrema derecha que no contempla los derechos humanos de un niño. Está prohibido interpretar, está prohibido el sujeto, está prohibido el psicoanálisis, ¿no? Está prohibida la enunciación. En ese supuesto derecho a decir como única consideración, a tomar en cuenta, ¿acaso eso también no vulnera los derechos del niño? ¿No vulnera el derecho del niño a la teoría sexual infantil, a los juegos, donde interpreta roles? ¿No se vulnera su inserción en la complejidad de la vida? Yo me acuerdo, ahora no se usa más eso, a las chicas que de 10 años que se comportaban como varones, los marimachos, las machonas, las varoneras, era más delicado llamarlas así. Esas chicas en la pubertad asumen su condición femenina. Son verdaderas mujeres y lo serán el resto de su vida. Si a los 10 años parecían que eran un varón, querían jugar a la pelota, se juntaban con los varones y no con las chicas. Y a los 15 años es otra historia. Entonces, la identidad de género en la infancia no contempla la temporalidad necesaria para que el sujeto infantil elabore sus sucesivas mecánicas identificatorias que cristalizarán en una identificación sexual en la pubertad. En ese sentido, digo, y con esto termino, que la alteración del discurso temporal induce mutaciones en los sujetos contemporáneos. 8:10, bastante, por ahí. Hablemos un rato.
Nos dejaste sin palabras. A mí, por lo menos. No era la idea. No, sí, es un recorrido riquísimo, por lo menos para mí, ¿no? Y asombroso. Sí, pensaba en esto que aparecía sobre la inexistencia del nombre del Padre, ¿no? Que no es la forclusión necesariamente, pero sobre los efectos justamente del discurso científico, ¿no? Que va desubjetivizando desde la crianza, en el sentido de muchas veces son decisiones del pediatra de cuándo destetar, de cuándo cambiar los pañales, cada uno de los pediatras con una teoría propia, digamos, porque algunos estiran el destete a, qué sé yo, 4 años, por ejemplo, ¿no? Pero donde lo que se pierde allí es el saber hacer, el apropiarse por parte de la madre, digamos, de ese cuerpo. Hay algo peor que eso, se alienta a que los bebés duerman con los padres. Tremendo eso, terrible. Que no haya separación ahí. Bueno, hay separación de los padres. Bueno, termina, claro. Sí, termina en la separación de los padres. Es verdad, se produce, hay un corrimiento de la separación. Exacto. Espera, Carlos, ¿vos qué querías terminar de decir? No. Estaba señalando simplemente esto, ¿no? De cómo el discurso de la ciencia va tomando el lugar de la creencia, justamente. Y de la crianza. También. Claro, toma el lugar de la creencia. Peor, pero peor. Lo presenta como científico eso. Bueno. Ese es el tema, ¿no? Se presenta como sí. Y además, donde es bastante loco, digamos, lo que sucede, por ejemplo, en la medicina, donde se toma como absolutamente certero, digamos, el último descubrimiento, la última demostración, ¿no? Como si en situaciones anteriores no hubiesen habido últimas palabras que fueron, por supuesto, superadas por la última conceptualización. Lo digo, a ver, yo, mi carrera de grado es medicina, así que soy médico y he leído y ubicado, por ejemplo, verdades absolutas en torno a, supongamos, cualquier tema, la diabetes, ¿no? En la década del 60 se administraban microdosis de insulina. Microdosis es que la persona se tenía que pinchar un montón de veces durante el día para producir niveles estables de glucemia. ¿Se entiende, no lo que voy diciendo? Si no, eso era verdad absoluta y todo lo demás era una bestialidad. A los 8 o 9 años eso cayó y vuelven a ubicarse dosis únicas y después se desdoblan y ahora nuevamente dosis únicas. O sea, eso que era verdad absoluta se toma y hay algo en el orden de la creencia, de creer que eso es así, que esa es la verdad absoluta. Yo me acuerdo bien de eso en el hospital. Arriba de los médicos, en cosa así jerárquica, estaban los visitadores médicos. Y arriba del visitador médico, por supuesto, estaba el rey. El laboratorio. ¿No? Pero el visitador médico era la palabra del rey, era la palabra. Yo me acuerdo, era absolutamente increíble eso. Venía el tipo con una cajita y decía, doctor, esto, y yo así, con toda así, pose doctoral,
esto es lo nuevo para la esquizofrenia. Y el tipo, a partir de ese instante, había recibido el remedio que curaba la esquizofrenia. Estaba Sí. absolutamente convencido de que era de ese modo. Y recibía y sigue recibiendo bibliografía, con lo cual está suponiendo que se está formando en relación a eso. Ah, bueno, claro, La claro. bibliografía Sí, aportada. porque es verdad. Después traían al médico que el laboratorio que fundamentaba con las neuronas, el desarrollo neuronal, la veracidad de la eficacia del medicamento. Por supuesto que esos medicamentos mejoraron un montón, ¿no? Desde el aloperidol original hasta todo lo que vino después. Por supuesto que hubo mejoría, pero el asunto es el efecto de creencia que eso suscitaba. Porque el otro lo dice. Pero El otro en ese lugar, o sea, sí, el otro sí, laboratorio, el otro que hace la investigación, sí, o que se sí, le sí. supone. No se podía poner en cuestión la palabra del laboratorio. No, no. El laboratorio sabía. No sé cómo funciona eso, Iria, me gustaría saberlo. Eh, porque veo cada vez menos visitadores médicos en los consultorios, no más. Eh, entonces, en ese sentido, ¿cuál es? Bueno, la creencia ahí del médico se fundamenta también en la deconstrucción, si vos querés. El cuerpo humano cada vez se divide más. Cada vez más, cada médico es especialista en un pedacito cada vez más chiquito. Es impresionante eso. Eh, Hay cirujanos de mano izquierda y cirujanos de bueno, mano derecha. claro, claro, Eso efectivamente. no sabía. Efectivamente. Eh, Y también en esto que están diciendo, otra vez gana el tiempo por sobre el espacio. Otra vez las cosas se aplican sin el tiempo de espera, de prueba, no, claro, para ver si claro. funciona y a quién le trae efectos adversos, a quién no. Eso que es algo absolutamente aceptado, digamos, en el campo científico, Uh-huh. después en los hechos no es así. En los hechos ese tiempo no se respeta. A ver, yo lo que pienso, o pregunto más vale, ¿cómo surgió, desde dónde surge todo este movimiento que cambia? Bueno, un poco vos hablaste, por supuesto, de la cibernética y todo eso, pero cómo, a ver, cómo comienza o en dónde comienza esta cuestión casi universal, digamos, no sé en los países orientales cómo será la cuestión de esto de cambio de sexo o de no aceptar el sexo, no aceptar el nombre y cómo responder a ese discurso así casi ciegamente, ¿no? Y si no, sos sancionado, si no estás de acuerdo con eso. Fíjate, en general funciona exactamente al revés. El cambio de sexo es imposible, la homosexualidad es imposible, eso no es que no está permitido, mal visto, te ejecutan, ¿no? Es condenado a muerte el que lleva esa práctica. O sea, es lo mismo del otro lado. O sea, Claro, el intento de sostener a ultranza el nombre del padre. Ahí hay un nombre del padre que no puede caer nunca. El nombre del rey, el nombre de Mahoma, de quien vos quieras. Eh, esa es la diferencia. En realidad lo hablamos siempre, creemos que es el mundo, pero en realidad es el mundo occidental al que nos referimos. claro. El mundo oriental todavía tiene otras leyes. Algunas las conocemos y muchas otras las desconocemos por completo. Y hay algunas películas
que es bueno verlas, ¿no? En relación así a los musulmanes, a todas las normas morales que tienen ellos. Por eso mencioné al origen del término del ciberespacio. Es un término tomado de la ciencia ficción, no de la ciencia. No es la física quien crea el término, sino la ciencia ficción. Y la física después lo toma, no tiene más remedio que tomarlo. Efectivamente, eh, el arte, la ciencia, la cultura se anticipan a esos productos que después la ciencia, algunos los va a tomar y otros no. Y otros no. Me hiciste acordar un cuento de Primo Levi, que es del 62. Brevemente, el protagonista del cuento es un tipo que tiene un negocio que es armar rimas a pedido, ya sea para, por ejemplo, publicitar un producto o para saludar un entierro. Su trabajo, él tiene una secretaria y su trabajo es armar rimas. Y viene uno y le vende una máquina de rimar. 1962, una máquina de rimar. De rimar. Ah, buenísima. Una máquina a la que se le ponele el dato del muerto, la idea madre de lo que se quiere rimar y la máquina te saca una rima. ¿Y eso no es la inteligencia artificial? Es 1962. Inteligencia artificial. Pero lo que está en el cuento de Levi es justamente cuando eso empieza a fallar. Y le empieza a poner en una rima para un funeral palabras como culo, teta, cosas que no tienen nada que ver. Y es genial pensándolo en 1962, no ahora. Ese es el punto importante del cuento, porque vos lo lees y te parece algo muy actual, si cualquiera escribe esto. Pero él lo escribió en el 62. Una máquina de rimar. Es buenísimo igual, es entretenido, ¿no? Viajar al pasado con esta idea. Pero es esto, es la cultura, es la literatura, se adelantan de una manera que cuando uno lo lee no se puede ni siquiera situar en la idea, hasta que sucede. Bueno, es el efecto sorpresa, ¿no? De la ciencia y de los cambios tecnológicos. Y me hiciste acordar algo que me contó hoy un paciente, ¿no? Me contó así medio al pasar cuando se iba. Sobre la inteligencia artificial. Vos le preguntás por un síntoma a la inteligencia artificial y te va a contestar muy bien. Por supuesto, no te va a contestar sobre lo que a vos te pasa, pero sí sobre qué se entiende en una comunidad determinada, en este caso en la psicología o en el psicoanálisis, por tal síntoma. Y lo que me contaba es que la última frase de la inteligencia artificial era: igual consulte a un profesional. Todavía queda algún rastro. Bueno, qué bien. Bueno, está bien. Qué bueno que haya un agujerito, que se Sí. filtre por ahí. Yo, por ejemplo, me doy cuenta que ahora que, bueno, en Facebook aparecen noticias, ¿no? Entre lo que uno está viendo y qué sé yo, aparecen noticias y todo. Y me parece que no son verdaderas, que son como cuentos, ¿no? Como, o sea, habrá una parte, toman como una parte de la realidad y otra parte que es como un invento, ¿no? Por ejemplo, a un actor, toman un actor, ¿no? Como hay diferentes grupos, entonces cuentan de pronto la vida del actor, cuándo nació, cuándo todo, y cosas que yo calculo que no son verdaderas, que son como demasiado, es más, hasta a veces aparecen dos veces los mismos párrafos repetidos. Entonces digo, bueno, ya ahora yo personalmente
cada vez creo menos en las noticias que me puedan dar por Facebook o por unos diarios así, de internet y todo. Cada vez resulta más difícil distinguir una obra verdadera de una falsa. Claro, también. Eso es un fenómeno muy estudiado, los que estudian arte, las licenciaturas en arte, estudian mucho ese fenómeno del asunto de la copia, el valor de la copia. Internet te hace una Mona Lisa en 3 segundos. Y está perfecta como el original, solo que es una imagen. Por ejemplo, yo tengo un grupo que es sobre Caravaggio. Igual por ahí ponen cuadros de otros autores, lo dicen, ¿no? Pero yo por ahí leo que alguien dice esto no es original, o esto no es este cuadro no es de Caravaggio. Gente que por ahí, por supuesto, sabe más que yo no sé nada, yo trato de aprender y de informarme. Pero sí, es bastante común también la cosa así falsa en cuanto a las imágenes. Ahí se entiende lo que decía Baudrillard, ¿no? El mundo es un programa. Entonces, ¿dónde está la diferencia entre lo verdadero y lo falso? Es muy difícil determinar eso. Y vivimos en un mundo donde lo verdadero puede ser copiado milimétricamente. ¿No? ¿Dónde está la Mona Lisa? Hay que ir a París para verla. Que van a hacer una nueva, van a hacer una sala aparte de la Mona Lisa. Que va tanta gente a verla. No son tontos los franceses. Entonces van a hacer una sala nueva y van a cobrar entrada para esa sala. Va a ser entrada para, no sé. Es decir, la Mona Lisa lo va a tener que pagar. Un plus. Bueno, si les parece, paramos hoy y nos veremos próximamente. Bien. Bueno. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Bueno, gracias, Miguel. Buen fin de semana para todos. Para ustedes. Chao. Chau Hasta a luego. todos. Chao. Gracias. Gracias, hasta luego.